Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es viernes 14 de enero y estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado, ¿no? Entonces, les comparto con ustedes las diapositivas que estuvimos viendo la clase anterior, ¿sí? Tengan en cuenta que antes que me olvide, que tienen que, las conferencias que han visto, también les vienen, ¿no? También les viene en el examen. Bueno, entonces, habíamos visto que cómo es el cálculo de una viga sometida a flexión, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la sección más simple, que es la simplemente armada. Yo tengo aquí mi sección, donde D es mi peralte efectivo, que es la distancia del centro de las varillas a la fibra más extrema de mi sección, que está sometida a compresión. Tengan en cuenta que en este caso voy a asumir que mi viga en la parte inferior está a tracción y en la parte superior va a estar a compresión, ¿correcto? Esto por lo que, por lo que tenemos aquí, que el acero tiene que colocarse siempre para que resista la tracción, ¿verdad? Puesto que el concreto es malo para la tracción. Entonces, vamos a asumir que eso se da cuando mi deformación unitaria del acero es mayor a la deformación unitaria, perdón, este es deformación unitaria de fluencia, ¿verdad? Cuando S es mayor a E sub Y, pues estamos, digamos, en ese caso crítico, ¿no? Cuando ocurre ese caso crítico, pues yo voy a tener que mi esfuerzo mi esfuerzo del acero es FY, y asumimos que el concreto ya se ha dañado, se ha fisurado, se ha agrietado y ya no trabaja. O sea, el acero de aquí pierde, el concreto de la parte inferior se ha dañado, se ha fisurado hasta el límite del eje neutro. Por tanto, pierde toda contribución a la resistencia a tracción de la sección, ¿no? Puesto que todo esto que está aquí, este triángulo inferior, está a tracción, y este triángulo superior está a compresión, ¿no? O sea, digamos, son deformaciones unitarias. ¿Y aquí qué vamos a tener? Aquí vamos a tener que en esta condición, para que nosotros evaluamos la resistencia de la sección ante cargas y momentos, tenemos que mi deformación unitaria del concreto llegó a su límite, que es 0.003, ¿no? Luego, en este caso también se da que, si vemos aquí cuál es la deformación, estos son los esfuerzos de compresión, vamos a decir que por estudios experimentales, en la máxima compresión a la que está sometida esta sección de viga está en función de un coeficiente que es beta sub 1, beta sub 3 por F'C, ¿correcto? Y este beta sub 1, beta sub 3 por F'C, al final me dan un Fs sub U, ¿no? Que es un valor medio de esfuerzo, ¿no? Y luego tenemos que ese esfuerzo, si multiplicamos por el área, ¿no? Me va a dar
la fuerza C. Esta fuerza C, ¿no? Esa fuerza C está ubicada a beta sub 2 por C. C es la altura del eje neutro. Y C va a ser, por tanto, beta sub 1 por beta sub 3 por F'C, lo que está aquí, por C, que es esto de aquí, por B, ¿no? Por B. Entonces, y luego, en la parte inferior, mi resultante de mi esfuerzo de tracción va a ser, pues, una fuerza T. Esta fuerza T va a ser igual a A sub S por Fy. ¿Sí? A sub S es pues mi área de estas varillas, el área que hacen mis varillas, y Fy es el esfuerzo de fluencia, ¿no? A la tracción del acero. Bueno, y obviamente en la sección tiene que estar en equilibrio interno, ¿no? De tal modo que C, el esfuerzo de compresión, perdón, la fuerza de compresión es igual a la fuerza de tracción, ¿no? Entonces, bueno, aquí que me dice que E sub Y, este que está aquí, la deformación unitaria de fluencia es igual a Fy entre E sub S, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hacemos eso, sabemos de que aquí hay una distancia, que hay un par de fuerzas, ¿no? De aquí a aquí hay una distancia que será JU por D. Digamos, este es el concepto de aquí sale la fórmula para la flexión de vigas simplemente armadas, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, ¿qué nos dice aquí? Que esta teoría de rotura, ¿no? Nos va a dar que yo puedo multiplicar, bueno, la teoría de rotura de la 6 nos dice que el momento U último, ¿no? Tiene que ser actuante, ¿no? Tiene que ser menor o igual a phi por mn. Mn es el momento nominal, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, phi mu podemos hacer una igualdad, ¿no? Si queremos hallar ya el momento último, simplemente igualamos y eso va a ser igual a phi por esto de acá, ¿no? Aquí, digamos aquí. Esto de aquí sería, digamos, A sub S por Fy por J sub U por D. ¿Ya? Sería A sub S por Fy por J sub U por D, ¿no? Puedo haber tomado también el de acá, este valor de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la fuerza, o sea, digamos, estos dos pares de fuerzas van a, de alguna manera, equilibrar este momento. Acá va a haber un momento, ¿no? Un momento nominal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este momento es esto. El momento nominal es esto de aquí, mn por phi. ¿Ya? Luego, luego aquí aparece el término de cuantía, ¿no? Aquí hay una cuantía, ¿no? Aquí este ρ, ¿no? Este ρ que va a ser igual a A sub S por B entre D, ¿verdad? Pero también tenemos aquí, ¿a qué es igual este W? O sea, que también hay una cuantía que es mi área de acero entre B por D. Pero también hay otra cuantía que es la mecánica, ¿no? Que es ρ por Fy entre F'C, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir también que este JU, ¿a qué es igual?
este JU es 1 menos 0.59 W. Ya, eso sale pues de estudios que se han hecho, ¿no? Y ese 0.59 W, donde el W es la cuantía mecánica, donde está acá arriba. Rho por FY entre F', ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí finalmente? Finalmente yo aquí, la ecuación de aquí, la puedo reescribir aquí abajo, ¿no? Donde tengo digamos, que reemplazar, ¿no? Estos valores, o sea, este valor de aquí, 1 menos 0.59 W, lo paso aquí, ¿no? Está aquí, 1 menos 0.59 rho FY entre F'C, ¿no? Aquí está. Luego, aquí tengo aquí tengo bueno, lo que pasa que aquí está el rho B. Aquí está esto, miren. No está bien está bien aquí. Tengo el phi y usando esta fórmula de la cuantía, ¿no? Miren aquí. Miren aquí. AS, ¿a qué es igual? Si yo despejo de aquí, AS será igual a rho por B por D. Y eso es lo que yo escribo aquí. Rho, este rho de aquí, este rho es el rho de aquí, el de aquí, por B, por B, por D, por D. Este D se multiplica con este D de aquí y me da D cuadrado, ¿ya? Luego ya escribí el AS. Luego escribo el FY. El FY es el mismo de aquí. Y el JU es toda esta expresión de aquí, que ya le expliqué, ¿verdad? De tal modo que yo aquí tengo ya mi ecuación para, digamos, mi ecuación de momento último. Y si yo quisiera encontrar la altura útil de mi sección, simplemente si yo tengo el momento que yo estoy solicitando, si yo necesito saber el momento MU, yo pues lo que voy a hacer es simplemente despejar de esta fórmula de aquí, la que está aquí encerrada en un rectángulo, despejo D, y me sale que D es mayor o igual a esto de aquí, raíz cuadrada de todo lo que está aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también del acero mínimo. Existe también, dice aquí, cuando les ponga texto, yo se lo voy a leer, pues, y luego si hay algo que añadir, yo lo explico, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque se supone que si hay un texto, pues es para estudiarlo, ¿no? No es... a mí me parece que si uno pone un texto largo, yo no debo estar hablando otras cosas porque ustedes están mirando el texto, entonces se van a distraer también, ¿no? Otra modalidad de falla puede ocurrir en vigas con muy poco refuerzo, ¿no? O sea, digamos, es lo que yo les decía, ¿no? Que no podemos poner ni acero de más ni de menos, ¿no? O sea, hay una cosa que es lo justo y necesario, ¿no? Otra modalidad de falla puede ocurrir en vigas con muy poco refuerzo. Si la resistencia a la flexión de la sección fisurada es menor que el momento que produce el agrietamiento de la sección no fisurada, con anticipación, la viga va a fallar de inmediato y sin ningún aviso de peligro una vez que se forme la primera grieta de flexión. ¿Sí? Para protegerse contra este tipo de falla, se puede establecer un límite inferior para la cuantía de acero, igualando el momento de agrietamiento calculado a partir del módulo de ruptura del concreto, con la resistencia fisurada. Cuando se hace ese cálculo,
se obtiene que el F'C, para F'C mayor a 315 kilogramos centímetro cuadrado, mi AS es esto de aquí, ¿sí? 0.79 raíz de F'C entre Fy por BW por D. ¿Ya? Pero cuando el F'C es menor a los 315 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el A sub S será igual a 14 entre Fy por BW por D. ¿Sí? Entonces tengo estos dos casos, ¿no? Luego, ¿qué cuantías mínimas yo tengo? ¿Qué cuantías mínimas? Ahora, obviamente, si este es el acero, la cuantía es ρ, ¿no? Este es ρ y este es ρ. Pues será, el mínimo será 14 entre Fy. La cuantía geométrica, ¿no? Y la mecánica, aquí me olvidé decirle, ¿no? Cuando estoy explicando esto, esta es la cuantía mecánica y esta es la geométrica, ¿no? Eso se llama geométrica. La cuantía mínima, la cuantía mecánica mínima es igual a la cuantía geométrica mínima por Fy entre F'C, por lo tanto, la cuantía mecánica mínima será 14 entre F'C, ¿verdad? Sigamos y... ¿Ya? Bueno, pero también hay una cuantía máxima, ¿ya? En los miembros solicitados a flexión, la deformación neta a tracción será mayor que 0.004. Perdón, tengo aquí la cuantía máxima, ρ máximo, en los miembros solicitados por flexión se calculará de acuerdo a las siguientes condiciones, ¿no? La máxima será igual, pero esto es en zona no sísmica, ¿ya? A lo que está aquí, ¿ya? En zona no sísmica, pero yo me voy a quedar con la zona sísmica. Ahí no está aquí, aquí está la cuantía máxima en zona no sísmica, pero por aquí yo debo tener, no está, esto no lo tengo. Bueno, aquí tengo que la máxima tiene que ser, bueno, aquí dice zona no sísmica, pero digamos, esta cuantía pues la podemos también aplicar, ¿no? Para condiciones cuando hay sismo. La cuestión es de que la máxima es 0.625 la cuantía balanceada, ¿no? Y luego, aquí también, aquí en cuanto a cuantías mecánicas, máxima 0.625 cuantía mecánica balanceada, ¿no? La condición satisfactoria es que mi cuantía real esté entre la mínima y la máxima, ¿ya? Y que mi cuantía mecánica real esté entre la mínima y la máxima. Porque si nosotros cumplimos esta condición, vamos a garantizar que la sección sea subreforzada, ¿verdad? Subreforzada. Esa es la condición, es decir, que la deformación en el acero de refuerzo es mayor a la de fluencia, cuando la pieza alcanza su agotamiento resistente, ¿sí? La falla balanceada, ¿cuándo se da? Cuando nosotros en la parte superior tenemos una deformación unitaria del concreto de 0.003, que sería la máxima, cuando después de eso ya el concreto empieza a fisurarse, y en la parte inferior en el acero tenemos llegado a la
a la deformación unitaria de fluencia. Cuando se da este caso, mi cuantía balanceada es, mi cuantía geométrica balanceada es esta expresión, ¿no? Sí. 0.85 beta 1 por F'C entre Fy por 6.300 entre 6.300 más Fy. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del tipo de diseño estructural en vigas. Se presentan dos tipos de diseño estructural relativos al desarrollo de diseño y análisis de secciones rectangulares con acero a tracción o secciones simplemente armadas. Conocidas las características de los materiales F'C del concreto, Fy del acero, o en su defecto las solicitaciones del momento flector MU, los dos tipos de ejercicios de análisis se pueden desarrollar tales como, uno es el diseño estructural y otro es la revisión estructural, ¿no? El diseño estructural. En este tipo de ejercicio del diseño estructural, conocido el momento último de MU, el diseñador tiene que determinar la geometría representada por el ancho B, la altura útil D, la altura total H, el acero, el área de acero a tracción A sub S, el detallado del acero de refuerzo representado por la cantidad y diámetro, la cantidad de acero y diámetro, ¿verdad? Eso cuando uno hace un diseño, ¿ya? Uno tiene que, uno obviamente tiene que determinar la geometría, uno tiene el momento y uno tiene que encontrar el B, la altura D, generalmente el ancho B, la altura D y la altura total H, uno la predimensiona y encuentra el acero, ¿verdad? Uno encuentra el acero, pero obviamente uno juega con esto, ¿no? O sea, si no me cumple, o si me cumple mucho acero, yo puedo también variar el ancho y variar la altura, ¿no? En cambio, cuando yo hago una revisión estructural o una evaluación estructural, nosotros ya yo ya conozco las características geométricas de la viga, o sea, el B, el ancho B, la altura D, perdón, el peralte efectivo D, la altura H de la viga y el AS. O sea, yo tengo estos datos. ¿Por qué? Porque son los que están ahí, ¿no? Es de un edificio ya existente, ¿no? La viga de un edificio existente. Entonces, el diseñador tiene que determinar la capacidad resistente de la sección simplemente armada y el momento flector del diseño último, ¿no? O sea, claro está, ¿no? Yo puedo decir, esta viga me va a resistir tanto y el momento último va a ser tanto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar, habíamos hablado de esto, ¿no? Esto lo habíamos visto, ¿no? Pero en este caso, vamos a trabajar con el bloque rectangular de Whitney. ¿Qué me dice esta teoría? Que yo puedo decir que el bloque equivalente, ¿no? Que esta forma geométrica la puedo representar como un bloque, ¿no? De esfuerzos, donde ya no voy a llegar hasta la profundidad del eje neutro C, sino hacia A. O sea, mi área de aquí, o sea, digamos mi esfuerzo que sale de aquí, mi fuerza de compresión que sale de este volumen, va a ser igual a la de este volumen. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por eso disminuye A, para que pueda ser igual, ¿no? Por lo tanto, mi fuerza de concreto va a ser igual a 0.85 F'C por A, por altura A, por B, el ancho B. Que es B, ¿no? ¿Ya? Igualmente, esto de aquí
mi fuerza de tracción es A sub S por FY. Esto ya lo he explicado, ¿no? Entonces, y aquí, ahora sí es más fácil encontrar cuánto es la altura, ¿no? Esta altura, porque esta altura va a ser igual a ¿qué? Esta altura va a ser igual a D, porque el peralte de aquí a acá es D, ¿no? Menos a medios, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de aquí de compresión va a estar ubicada en el centro de aquí, a medios, ¿no? También aquí dice, ¿no? Aquí está explicado lo que acabo de decir, que A es igual a beta 1 por C, ¿no? Encuentro A. Bueno, aquí está explicado de otra manera la parte de lo mismo, ¿no? Aquí estoy llegando a 0.003, aquí el S, el E sub S mayor a E sub Y, ¿no? Y aquí tengo una fuerza C de compresión y una T de tracción, ¿no? Y una vez volviendo al bloque de Whitney, yo igualo, ¿no? Esto de aquí con esto de aquí, lo igualo, ¿verdad? Porque vista que está en equilibrio, ¿no? Este par de fuerzas tienen que equilibrar este momento. Por el equilibrio interno, C igual a T, se obtiene una ecuación para determinar la altura del bloque rectangular equivalente. Y por lo tanto yo puedo despejar este A, el A de espejo, y luego en la fórmula del momento, ¿no? El momento va a ser igual a, en este caso, 0.85 F'C por A por B. O también AS por FY por D menos A medios, que es lo de aquí. ¿Sí? Entonces, mi teoría de límite a la rotura es que el MU sea menor o igual a Phi por MN. Phi es igual a 0.9, por lo tanto, MU es igual a Phi por esta expresión de acá arriba, ¿no? Y de esa manera yo puedo resolver mi ecuación, hacer mi diseño a flexión de una viga simplemente armada. ¿Qué nos dice la norma NEC? La norma NEC me explica lo mismo. Esto lo he sacado de la NEC, ¿ya? Tengo aquí el 0.85 F'C, acá tengo el C, el T. Esto es el bloque equivalente de Whitney, es lo mismo. Igualo los dos, ¿no? C igual a T, igualo C igual a T. Despejo el A, lo mismo que he explicado en la diapositiva anterior. Y el momento, en este caso es Phi por Mn, en este caso va a ser el momento nominal, el momento U Phi por Mn, ¿verdad? Estoy explicando de nuevo esto. Entonces, Mn es igual a T, esa es la fuerza de tracción, por D menos A medios. T es esto de aquí, AS por FY, y D menos A medios, ¿no? Por lo tanto, tengo esta primera ecuación, Phi por AS por FY en todo por D menos A medios. Todo lo de acá. Entonces, ahora se reemplaza el valor en ecuación 1 aquí. O sea, ¿qué reemplazo? La ecuación de A, aquí debería ser A, ¿no? Esta ecuación de A, aquí, de A, ¿no? En ecuación 1, o sea, aquí Phi por AS por FY, Phi por AS por FY, por D menos, y aquí meto el A, que es la de aquí, ¿verdad? Meto el A. Y aquí, en lo que hago aquí, es simplemente despejo el AS. Despejo el AS.
me queda una ecuación, me queda esta ecuación de aquí, ¿no? Porque tengo que despejar, este pasa aquí a dividir, esto pasa aquí a dividir, esto pasa aquí a dividir, y así voy despejando, ¿no? Luego el D pasa para acá, el 2 pasa para acá, esto, mejor dicho, esto de aquí lo resuelvo primero, y finalmente, esto le dejo como tarea ya, que resuelvan esta ecuación, y les tiene que dar justamente que el AS, de aquí yo llego acá, ¿no? Que el AS es igual a 0.85 F'C por B por D entre Fy más menos raíz cuadrada de todo lo de aquí por todo lo de acá. ¿Correcto? Luego, tengo obviamente positivo y negativo, ¿no? Positivo y negativo. Matemáticamente se tienen dos soluciones, pero solamente aquella que tiene el radical negativo satisface el modelo físico. Por tanto, la fórmula es la de aquí, ¿no? Toda la de aquí. Y podemos hacer una consideración que a esta expresión de aquí, esta expresión, como todos los valores de aquí, yo los conozco, ¿no? Conozco el F'C, conozco el B, conozco el D, conozco el Fy, voy a decir que es una constante K, ¿no? Por lo tanto, A sub S es igual a K, porque todo lo de acá es la constante K, ¿no? Menos raíz cuadrada de K cuadrado, que es lo de aquí, K cuadrado, menos, y aquí, toda la expresión de acá, ¿no? Todo lo de aquí, ¿no? Que esto vino de acá, ¿no? Entonces, aquí hago un artificio, simplemente acá multiplico este 1.7, lo multiplico por 2 por 0.85, ¿no? Para que me dé 0.85 de aquí, ¿no? Luego F'C, B. La cosa que hago un artificio para aquí sacar un K también, ¿verdad? Para aquí sacar un K. Entonces ya tengo 2K por MU entre Phi, Fy, D. A un artificio, un reacomodo de fórmula, ¿no? Eso es bien común en matemática, ¿no? ¿Cómo? Pues multiplicando arriba por Fy, dividiendo entre Fy, cosas así hago, ¿ya? A un artificio para de tal modo que aquí me introducir el K, aquí, ¿verdad? Por MU entre esto y esto. Y de tal modo que A sub S va a ser igual a K, todo por 1 menos raíz de 1 menos esto de aquí. Y esto es, digamos, finalmente la fórmula, la NEC me da esta también, esta alternativa para calcular el A sub S, ¿verdad? Bueno, visto esto, pues yo creo que para terminar les voy a dar un ejemplo. Déjenme explicar. No, vamos a comenzar el ejercicio. Ahí está la pizarra virtual, ustedes pueden observar. A ver, un minutito. ¿Ven ahí la pizarra virtual? Ahí no, he puesto la pizarra virtual he puesto la pizarra virtual no voy a poner una pizarra virtual más interesante, es esta, ¿no? El Microsoft Whiteboard, ¿correcto? ¿Ven la pizarra? A ver, se trata del diseño de una viga armada, ¿no? A ver, diseñar, escriban, ¿no? Diseñar, diseñar la siguiente viga, ¿ya? A ver, tiene un F'C,
F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Tiene el Fy igual 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Y prácticamente esos son los datos, y ya les pongo más. Quiero mover esto, ¿cómo se mueve? Ya. ¿Ya? Ahora sí, tengo la base de la sección, ahora sí voy a escribir a mano, que es de 30 centímetros, ¿correcto? Tengo una altura, que todavía no la conozco. Tengo un recubrimiento de la viga, que es igual a 5 centímetros. Tengo el D, que es el peralte efectivo, que es el H menos R, ¿verdad? Y tengo que encontrar, obviamente, mi área de acero, ¿ya? Yo tengo una sección de viga como la que aparece aquí. Este es B, este es H, ¿verdad? Es rectangular, sino que no me sale, esto me salió medio curvo. Ay, déjenme borrarla para hacerla más bonita. No sé si aquí hay... Ya. Borro todo ya. A ver, bueno, tenemos nuestra viga. B y H, correcto. Bueno, entonces, ¿qué otro dato tenemos para la viga? A ver, vamos a decir que mi viga pertenece a esta sección, a una sección como está aquí, ¿no? A una viga que está simplemente apoyada con un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Y tiene una carga Q sub U de 6.000 kilogramos fuerza sobre metro, o sea, 6 toneladas, ¿no? Vamos a decir que ese es el, ese sería la carga mayorada, ¿no? Q sub U, obviamente Q sub U sale de la carga, de carga muerta más la carga de la viva, ¿no? O sea, Q sub U ya ha salido de amplificar, es por cargas de gravedad, ¿ya? Más 1.6 Q de carga viva, ¿correcto? ¿Qué más tenemos aquí? Que tenemos que encontrar cuánto será mi momento, ¿no? Mi gráfico de momento flector. El momento último será, como es una viga simplemente apoyada, esto responde a la fórmula Q sub U por L cuadrado sobre 8, ¿verdad? Por lo tanto, mi momento último será igual a 27.000 kilogramos fuerza por metro, ¿sí? A ver, alguien me está escribiendo por WhatsApp, por chat, perdón. El largo de la viga. Buena pregunta. El largo es de 6 metros. ¿Ya? 6 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos aquí eso de ahí, ¿no?
Y ahora tenemos que aplicar la teoría de lo que he estado explicándoles, ¿no? Voy a subir un poquito. Esto ya lo copiaron, ¿verdad? Bueno, voy a continuar. Se supone que están copiando ustedes. Entonces, yo sé que MU, ¿no? MU, la teoría de rotura de, ¿de qué? De la CI, MU es menor o igual a phi por MN, ¿verdad? Por lo tanto, sé que también MN es igual a ¿qué? A phi por rho por F, perdón, phi por rho por Y, phi por rho por B por FY por D cuadrado, todo por 1 menos 0.59 rho por FY entre F'C. ¿Sí? Tengo eso, todo lo de ahí, tengo todo lo de ahí. ¿Ya? Luego, luego vamos a tener que Mn es 0 phi por eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en primer lugar queremos encontrar cuánto vale D, porque D no lo sabemos todavía, no hemos encontrado D. Para eso, nosotros vamos a asumir, ya, vamos a asumir una cuantía mecánica, no vamos a asumir una cuantía mecánica real que es igual a 0.18, ¿ya? 0.18, ¿ya? Entonces, de tal modo que nuestra cuantía, si asumimos eso, ¿no? Nuestra cuantía geométrica real será igual a mi cuantía mecánica real por F'C sobre Fy, ¿no? ¿Y eso qué me da? Que mi cuantía geométrica real es igual a ¿cuánto? A 0.009. Si ustedes multipliquen, ¿no? F'C entre Fy por cuantía real, ¿no? Y ahí me da 0.009. En realidad, este 0.08, digamos, se recomienda, ¿no? Se recomienda para efectos es una cuantía mecánica que se recomienda para efectos de que sea una sección dúctil, ¿ya? O sea, ni mucho acero, ni muy poco acero, ¿ya? Entonces, digamos, yo más o menos digo, a ver, mi cuantía mecánica va a ser esa, ¿ya? De tal modo, digamos, es algo aproximado, ¿no? O sea, balanceado, porque no balanceado, sino, digamos, medio, algo medio, ¿no? Promedio, ¿no? Entonces, de tal modo que mi cuantía real esté entre la cuantía mínima y la cuantía máxima, ¿no? Mi cuantía geométrica real, ¿no? Entonces, una vez que tengo yo esto, ¿qué voy a hacer? Hasta aquí está claro. A ver, todos están siguiendo el ejercicio, lo están copiando.
Sí están copiando, ¿verdad? Ya, perfecto. Saben que ustedes tienen que tener un cuaderno. Sí lo saben, ¿no? Y ahí tienen que anotar, anotar pues lo que ven en las conferencias, ¿no? Si les he dicho, ¿no? Lo que ven en las conferencias, anotar ahí, anotar las cosas que hagamos así, ejercicios, manuales también, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a decir que el D, ¿no? La fórmula que les había mostrado antes, el D tiene que ser mayor o igual a ¿qué? A la raíz de MU entre Rho, Phi, B, Fy, todo por 1 menos 0.9 Rho, Fy entre F'C. ¿Sí? A ver, por favor, calculen eso. ¿Cuánto sale? Tienen que trabajar con unidades compatibles, ¿verdad? En otras palabras, me refiero a que si el el Fy está en kilogramos centímetro cuadrado, el MU lo tienen que expresar en kilogramos fuerza por centímetro, ¿no? A ver, reemplacen todos los valores ahí. Ustedes ya saben, ¿no? Yo solamente voy a plantear y ustedes tienen que ponerme cuánto. 27 con 5 ceros. Phi vale 0.9, ¿verdad? Por 0.009 por 30 por Fy, que es 4200, todo por 1 menos 0.9 por 0. Lo bueno que aquí la pizarra se mueve. 0.009 entre 210, ¿no? Y aquí 4200. ¿Cuánto vale D? Por favor, calcúlenme eso. 56.19. 56.187. 50 y... ¿Cuánto? No, a ver, algo debe estar... 56.187. ¿Está seguro? 54, ¿no le sale? 5619. 56.19. Algo está mal. No, 54.30. 54.40 centímetros. ¿No le sale eso? 54.30 me sale a mí. A ver, revisen bien, les debe salir 54. Ah, perdón. Aquí es, perdón. Aquí la fórmula acá es 0.59. Rho por Fy. Ya, por eso no estaba saliendo. 1 54.40 y sale. Claro, aquí sale 54. 5440. Ya, disculpen el error. Ya, 54.40, ¿no? O sea, D, 54.40 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que el D es 55 centímetros. O sea, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos asegurando
Miren, esta es otra forma de predimensionar, teniendo el momento. Pero ustedes van a preguntar, es un tema de, digamos, de saber, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, en este caso, pues yo les he dado ya la carga, ¿no? Pero digamos, ¿cómo sé cuánto vale, cuál es el peso propio si no me sé la dimensión de la viga? Esto es porque por lo que es un ejemplo académico, ¿no? Yo ya parto, de esto de aquí, ¿no? Digamos, yo parto de una carga de 6.000, porque es un ejemplo académico, ¿verdad? Pero digamos, en la vida real, ¿cómo yo voy a decir que tengo 6.000 kilogramos sobre metro, que es digamos, 1.2 la carga permanente, o sea, que eso es peso propio, porque este CP viene del peso propio más la sobrecarga permanente, ¿verdad? Peso de acabados, de la losa, ¿no? Pues supone que esta viga está sosteniendo una losa, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que tengo 6.000 y si este 6.000 incluye el peso propio? ¿Cómo voy a decir eso si todavía no me sé la sección? No sé si me explico. ¿Ya? Obviamente, en la vida real, ustedes ya van a contar primero con la sección. ¿Ya? Con la sección. O, en todo caso, ustedes pueden predimensionar una sección, lo calculan, hallan esto, y con lo que les sale aquí, ustedes predimensionan una sección, como siempre se ha hecho, ¿no? Como siempre se predimensiona, L entre 10, hay una regla práctica para predimensionar que es, ¿no? Que la altura, ¿no? Aquí finalmente me sale una altura que es D más R, que sería 55 más 5, 60 centímetros. ¿Ya? Hay una regla práctica que dice que la altura es igual a la luz de la viga entre 10 menos 10 centímetros, ¿no? En este caso, a ver, si se cumple o no, son 60, ¿cuánto era 6 metros, ¿no? O sea, 600 centímetros entre 10 menos 10. En este caso me está saliendo 50 centímetros. 50, ¿no? Pero bueno, por ahí va, ¿no? Más o menos. Y ya, o sea, por eso, o sea, ustedes pueden usar, o también es la luz entre 10, ¿no? Entre 10, o la luz de la viga entre 12, más o menos, en ese rango, ¿no? En ese rango está también, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que se puede calcular, o sea, ustedes podrían hacer un predimensionamiento, ¿no? De su viga, calculan el peso, el peso, ¿no? Esto de aquí, allá en el momento, y luego hacen esta comprobación y hacen el ajuste de esto, ¿no? Hacen el ajuste y luego vuelven a calcular de nuevo, aquí de nuevo, reiterativamente, ajustan ya cuál sería el Q, digamos, ya con la dimensión que le salió de aquí, ¿no? Este H que le salió, van de nuevo aquí y lo ajustan, ¿no? Bueno, pero bueno, eso se podría ser interminable. Pero bueno, la cuestión es de que ya nosotros ya hemos definido nuestro
nuestra viga, ¿no? Nuestra altura de viga, ¿no? Entonces es una viga de 60. 60 por 30, ¿no? Eso es lo que me está quedando. Entonces aquí voy a dibujar la viga de nuevo. $30 y 60, correcto. Ahora, yo sé que MU tiene que ser menor o igual a phi por MN, ¿verdad? Sé que phi tiene que ser 0.90. Sé que MU, entonces, sé que MU yo puedo igualarlo a phi por A sub S por FY por D menos A medios, ¿verdad? Además, yo sé que AS es igual a MU entre, estoy despejando aquí el AS, ¿no? Phi por FY por D menos A medios. Por un lado tengo eso. Y por otro lado sé que A es igual a AS por FY. Eso lo hemos visto en las diapositivas. ¿Les he pasado estas diapositivas? No, ingeniero, uno a la suya. A ver, los delegados, pues no me están funcionando los delegados. No me hacen. Ayer le escribí yo, ingeniero. Ya lo mencionaba, ingeniero. ¿Quién me escribió? Yo, Borbech, uno de esos delegados. Ah, Así, ya. Ya, bueno, y está bien, ya. Pero tiene que insistir, pues, tiene que insistir. ¿Ya? Está bien. Bueno, entonces, cualquier cosa que pasa mal en la asignatura, los delegados tienen la culpa, ¿ya? Bueno, entonces, es broma, no se vayan a resentir. Entonces, AS es MU, habíamos puesto esto, ¿verdad? Aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Ya? Entonces, ahora va para calcular, para el cálculo de mi AS, vamos a usar lo que le denominamos el método iterativo. ¿Ya? ¿Qué va a consistir esto? Que yo voy a tener, voy a escribir aquí, voy a tener en primer lugar un AS calculado, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? A MU entre phi por FY por D menos A asumido sobre 2, ¿sí? Y voy a tener un A calculado. Que es igual a ese calculado por FY entre 0.85 F'C por B, ¿sí? Phi por FY por D menos A asumido entre 2 y A calculado AS por calculado por FY entre 0.85 F'C por B, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de lograr la convergencia, ¿no? Lograr la convergencia. ¿Y cómo va a ser esto? Pues muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Miren, en primer lugar vamos a empezar por hacer una tablita, ¿ya? Una tablita que acá ponemos A asumido. Acá ponemos AS calculado. Acá ponemos A calculado, ¿correcto? Voy a cerrar esta tabla de aquí que me estorba y voy a colocar, en primer lugar hay que empezar más o menos
por colocar más o menos la altura, ¿no? Vamos a asumir que la altura, vamos a poner aquí perdón, un minutito que se me está apagando la computadora. Un minuto. Voy a encender. A ver, entonces, les había dicho que más o menos vamos a empezar el asumido, vamos a empezar por un valor que sea h entre 5, más o menos. Por ahí se empieza, ¿ya? H entre 5, la altura entre 5, ¿no? O sea, o puede ser, otra cuestión puede ser la altura útil. Sí, h entre 5, ¿no? 60 entre 5, 12, ¿no? Nosotros asumimos un valor de 12, ¿no? Empezamos por 12 centímetros. Este A asumido lo metemos a esta fórmula, vamos a decir la fórmula 1, y esta es la fórmula 2. ¿Ya? La fórmula 2. Entonces, metemos el 12 aquí en la fórmula 1, calculamos un AS. Una vez que tenemos este calculado, lo metemos en la fórmula 2 y tenemos un A calculado. Recuerden que la A minúscula es la distancia que tiene la zona que está con presión, comprimida, ¿no? Recuerden recuerden el de Whitney, ¿no? Ah, es este. C es el eje neutro, el eje neutro, C, ¿no? Y esto es D. Recuerden esto, ¿verdad? En cambio, el AS es el área, ¿no? El área que queremos encontrar, ¿no? El área de acero, ¿no? El AS sería, pues, el área. Este es el AS. Entonces, a ver, por favor, ingresen en su calculadora. Yo no lo voy a calcular ahorita. Ingresen en su calculadora, ustedes tienen que hacer algo también. A ver, ingresen en su calculadora. Este 12, aquí. Ingresen el valor de 12. Aquí. 12. Y con los otros datos de la fórmula, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Díganme cuánto me da aquí. Ingresen esta fórmula en la ecuación 1. Y esa es la ecuación 2. En la ecuación 1, ingresen, a ver, por favor, hagan ese cálculo. $14.57 me dio, ingeniero. 14. 57. Y el A calculado, 11.43. 14.57. Y 11.43 el A calculado. 11.43. Entonces, 11.43. Yo tengo que ver que haya convergencia, ¿no? O sea, que este valor, digamos que este valor con este sean iguales. Pero como no es igual, ahora este valor de aquí lo voy a colocar aquí. 11.43 centímetros. Y hago el mismo procedimiento. Ingreso 11.43 en la ecuación 1. Ingresen en 11.40. Ahora sí, ingresen 11.43
aquí, 11.43. Una vez que les obtienen esto, lo ingresan en la ecuación 2, él ha calculado que han obtenido aquí. ¿Cuánto vale? Sigan ustedes, hagan su cálculo. 14,49. 14,49. Ahora, esos son centímetros cuadrados. Ahora, este 14,49, métanlo aquí, en la ecuación 2. 11.36. 11.36 centímetros. Ya. Ahora, vemos que podemos hacer la comparación. Vemos de que aquí y aquí no hay convergencia. ¿Ya? No hay convergencia. Entonces, de nuevo, colocamos aquí el 11.36 centímetros y lo metemos en la ecuación 1. Metan aquí el 11.36 en la ecuación 1. ¿Cuánto les debe dar? 14.48.26. 14.48. Si le pongo 2 decimales más, ahí ya converge, ingeniero. 11,36 calculada. 14.48, ¿cuánto? Ya, 48. Y 11,36. Y luego este valor lo meten aquí, ¿no? El 12.26. y ya les da 14. Aquí el 14.48 lo meten como el AS calculado. Y finalmente les da 11.36, ¿verdad? Centímetros. Ya, con ese valor, vamos a justamente, vamos a trabajar, ¿no? Nos quedamos ahí porque ya hay convergencia, ¿verdad? Ya hay convergencia entre uno y otro. ¿Ya? Hay convergencia. ¿Ya? Por lo tanto, se logra la convergencia. Por lo tanto, yo ya puedo decir cuál es mi acero, pero ese no es mi acero, digamos, ese no es mi acero definitivo. O sea, ese es mi acero, digamos, de cálculo, pero yo tengo que colocar un acero comercial, ¿no? Yo tengo aquí voy a dibujar aquí mi sección. El acero es, cuidado, se equivoquen y el acero vayan a coger 11.36, no, mi acero es este, el de aquí, el del centro, ¿no? Recuerden que la columna del centro era el acero. Ya, pero se equivoquen y van a poner 11.36, no. Ya. O sea, los valores de los extremos son de A que me sirven para la convergencia. Ya, entonces voy a colocar aquí el acero que yo necesitaré. ¿Ya? 11 yo necesito un acero AS 14.48. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Pregunto, ¿cómo calculo eso? Lo que tengo que ir es a tablas, ¿no? A tablas, de las acerías, ¿no? De las acerías, tengo que ir a tabla de las acerías, ¿no? Para determinar cuál es mi acero comercial, porque las acerías venden sus propios aceros, ¿no? Entonces déjenme ver aquí si lo tengo aquí a la mano. Yo tengo creo que de Adelca, de Alambrec. Déjenme ver si yo tengo a la mano. Eh,
Tengo la mano esto. Déjenme un minutito. Déjenme ver si en la materia. Sí, sí, en la asignatura esto tengo estas. Eso me pasa por no tenerlo aquí en la mano. Es que lo tengo en la otra computadora. Bueno, les dejo a ustedes de tarea, ¿ya? Les dejo a ustedes de tarea. Consíganse, por favor, las tablas de ANDEC o de ANDEC, ¿no? Que son acerías comerciales. Y ahí ustedes me van a poner el qué acero iría, ¿no? 4 de cuántos milímetros, de acuerdo a las acerías, ¿ya? ¿Ya? Y ahí les va a salir ya el acero comercial, ¿ya? Entonces, esa es la manera de hacer el diseño. Luego, yo aquí les voy a compartir una manera práctica. Yo me he hecho una tablita, ¿no? Una tablita, creo que la tengo aquí, o no sé si la puse en otro lado, en Excel. Acá está, cálculo método iterativo de acero. Miren, yo aquí me he hecho, y vamos a meter los datos, les voy a mostrar esa tablita que yo me he hecho en Excel. Aquí es para varios aceros, ¿ya? Eso es muy fácil, súper fácil, ¿ya? Aquí, ¿están viendo la tabla esta? Sí, ingeniero. Ya, vamos a meter, aquí está obviamente con otros valores, ¿ya? Vamos a poner los datos del problema. Asumimos que era 12, ¿verdad? 12. El F'(C) es 210. El H era 60, ¿verdad? El R era 5. El MU, ¿cuánto era el MU? 27, ¿no? 27 y 5 ceros. 3, 4, 5. Porque ahí está la unidad incluso, la unidad. Luego el Phi es 0.9. El FY es 4200. El D sale 55 porque es restar, pues, ¿no? Restar el H menos el R. Y luego tengo mi A calculado, que es 14.57, ¿no? Y automáticamente me calcula el A calculado, ¿no? El A calculado. Entonces, una vez, estas dos columnas son para el proceso inverso, ¿no? Pero hasta aquí se llega, digamos, para lo que yo les quiero explicar. Este valor de 11.43, veo que con el otro de aquí, el verde, tiene que coincidir. Como no coincide, lo que hago es este verde con este verde, ¿no? Aquí sí manualmente, ¿no? No es que la computadora va a suplir lo que uno hace, sino que aquí yo pongo manualmente 11.433. Ya, meto ahí y veo que sale aquí 11.36. No es igual a este. Pongo aquí de nuevo 11.3673. Veo que aquí es casi igual, pues simplemente ya pongo aquí 11.359.8. Y veo que ya prácticamente ahí ya convergido, ¿no? Incluso yo puedo hacer esto, copiar y lo pego como número, ¿no? Y me sale ya igual copiar, puedo hacer más, incluso más, y ya esto prácticamente el valor del AS calculado, que es el de color celeste, ya prácticamente ya no varía.
Y lo hice rapidísimo, ¿verdad? No tuve que hacer el cálculo manual con la calculadora. ¿Por qué? Porque yo ya programé esto. Obviamente yo no les voy a decir cómo esto de aquí, ustedes lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Simplemente tienen que usar aquí la fórmula del AS calculado y aquí la fórmula del A calculado. De arriba son simplemente todos los valores que yo ingreso. De amarillo son todos los valores que yo ingreso. El de celeste es el primer AS que le sale. El verde es el A calculado. Y aquí le he puesto verde porque es este valor yo tengo que manualmente ir ingresando, ¿no? O sea, el de arriba es el que tengo que estar ingresando. Lo que lo he puesto del mismo color verde para que ustedes comprueben, ¿no? Y para que ustedes comparen, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Ustedes pueden hacerse una tablita así también, para que ganen tiempo también, ¿no? Obviamente sabiendo la teoría de dónde sale cada cosa. ¿Ya? Y luego, yo también puedo encontrar, miren, aquí yo puedo poner un acero que he colocado, ¿no? Un acero que yo he colocado. Por ejemplo, si me salió 14.48, ¿no? Cuando yo coloque el acero comercial, ese 14 de repente pasa a ser 16, por ejemplo. 16.3. ¿Por qué? Porque uno tiene que adaptarse a los diámetros comerciales de las varillas del mercado local, ¿no? Entonces yo pongo 14.16 y resulta que en este caso, esto es centímetros cuadrados, ¿verdad? Resulta que mi momento resistente, ¿cuánto resiste? 30 toneladas. ¿Por qué? Porque le puse un poquito más de acero, ¿no? 30.38 y lo comparo con este. Estoy bien, ¿no? En este caso este es 27 toneladas por metro. Obviamente, esto lo puse en toneladas por metro porque me interesaba esa unidad, tonelada por metro, ¿no? Pero el tren, lo comparo acá, es 27, es como si estuviera 27 toneladas por metro, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Por favor, háganme esta tablita. La próxima clase, al inicio de la clase, preguntaré que me compartan esa tablita, que yo no se las voy a hacer, no les voy a pasar tampoco el archivo para que usted ya lo tenga, ¿correcto? Preguntaré así aleatoriamente a cualquiera de ustedes cuánto les ha salido, ¿ya? Y también preguntaré qué varillas, de qué diámetro comercial ustedes han tenido, ¿ya? Igualmente, yo creo, yo tengo esto en imagen, pero en otra computadora. Entonces, si los delegados me hacen acuerdo, yo de la otra computadora les puedo pasar la tablita de aceros comerciales, pero ya cuando entre a la otra computadora, ¿ya? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y cualquier cosa les estoy comunicando a través de los delegados por el Moodle, ¿ya? Y el Moodle. ¿Alguna pregunta? Sí, no olvide las diapositivas de subirlas. Ya, yo las subo.